Buenas noches amigos del Club de la Lectura. Vamos a proseguir con nuestra lectura. No debemos dejar pasar ni un solo día sin haber leído por lo menos unas 10 paginitas. Para los que primera vez se conectan, estamos leyendo Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega. Ya estamos en la página 24. Prosigamos leyendo nuestro librito. Dice: El comento y la glosa. En tales condiciones y con su madura concepción del arte histórico, el Inca emprendió la relación de los hechos externos y la reconstrucción de la estructura del abatido imperio de los incas, que había sido también suyo por el lado materno, como propio hijo anunciaba en 1596 en su primera dedicatoria de la traducción de León Hebreo. Podré decir mejor que otro que no lo sea de las cosas del Perú, y va a confirmar en el proemio de los Comentarios Reales: como natural de la ciudad del Cusco, el Inca escribe Cosco, que fue otra Roma en aquel imperio. Tengo más larga y clara noticia de la que hasta ahora los escritores han dado. Declaración que revela además la comprensión exacta de que su historia, escrita tardíamente con relación a las primeras crónicas que descubrió del Perú para el mundo, no podía ya tener el mérito de la información original, sino debía contar que con lo ya escrito para completarlo, rectificarlo o apoyarlo. No escribiré novedades que no se hayan oído, afirma francamente en la protestación del autor sobre la historia, sino las mismas cosas que los historiadores españoles han escrito en aquella tierra y de los reyes de ella, y alegaré las mismas palabras de ellos donde conveniere, para que se vea que no finjo ficciones a favor de mis parientes. Solo serviré de comento, añade, para declarar y ampliar muchas cosas que ellos asomaron a decir y las dejaron imperfectas, por haberles faltado relación entera. Entre muchas se añadirán que faltan de sus historias y pasaron en hecho de verdad, y algunas se quitarán que sobran, por falsa relación que tuvieron, por no saberla pedir en español, con distinción de tiempos y edades y división de provincias y naciones, y por no entender al indio que se la daba, o por no entenderse el uno al otro por la dificultad del lenguaje. De allí, en gran parte, el nombre de Comentarios Reales que le puso a su obra, con el que además podía rendir un homenaje a su formación renacentista por el recuerdo de muchas veces grande Julio César, a quien en 1596 se declaraba aficionado, del que había alabado la facundia historia en la Florida y cuyos comentarios poseía en su casa de Córdoba. Composición y técnica. Pero sentada esta veracidad fundamental y esta intención de cabal exactitud, hay también en la obra del Inca Garcilaso, como lo hubo en la Florida, un complicado y evidente proceso de composición y hermoseamiento. No es desde luego estrictamente una labor de historiador, pero con ello no hace sino acentuar las líneas esenciales de la historia, sin falsearlas, sino sacando fuera las esencias, como recomendaba León Hebreo. La crítica ha señalado como sus imperfecciones más saltantes su desconocimiento o su desdén de las civilizaciones preincaicas, la idealización del imperio de los incas, con el olvido o la supresión de lo dañino o desafortunado que ocurrió o ha de haber ocurrido en su historia, la ordenación humanamente inverosímil con que se suceden los hechos de los incas, o el avance invariable y paulatino con que cada uno ensancha las conquistas de sus antecesores. Hay además una evidente técnica en la composición que lo lleva a distribuir capítulos e intercambiar explicaciones y relatos diversos. Como en la Florida, uno de los libros o partes se divide para que no se aparezca desproporcionado con los demás, y otro para que no se confundan las hazañas de Hernando de Soto con las de su sucesor Luis de Moscoso de Alvarado.
Así también hay una distribución en los comentarios reales. El Inca Garcilaso corta deliberadamente las líneas de su historia, alterna la relación de las conquistas con el relato y usos y costumbres, y matiza las leyes de los incas con la descripción de los productos de los tres reinos naturales. En una curiosa y expresiva estadística se ha señalado que de los 262 capítulos, 58 se ocupan de economía, 38 de religión, 17 de política, 14 de organización social, 10 de arte, 7 de educación, 6 de ciencia, 4 de mito, 3 de derecho, 3 de lenguaje, 2 de técnica, 2 de magia, 1 de moral y 1 de filosofía. Y Garcilaso explica por qué tales capítulos no se suceden sino se entrecruzan. Dicha esta y otras algunas leyes, seguiremos la conquista que cada rey hizo, y entre sus hazañas y vidas iremos entremetiendo otras leyes y muchas de sus costumbres, maneras de sacrificio, los templos del sol, las casas de las vírgenes, sus fiestas mayores, el armar caballeros, el servicio de su casa, la grandeza de su corte, para que con la variedad de los cuentos no canse tanto la lección. Y porque la historia no canse tanto, confirma en otra parte, hablando siempre de una misma cosa, será bien entretejer la vida de los reyes, algunas de sus costumbres, que serán más agradables de oír que no las guerras y conquistas hechas casi todas de una misma suerte. Me pareció, repite en otro lugar, variar los cuentos porque no sean todos de un propósito. La idealización del Imperio Incaico. Estos arreglos y modificaciones del Inca Garcilaso y aún sus errores y supresiones innegables en algunas partes de su historia son perfectamente explicables por lo demás y no menoscaban ni falsean su veracidad fundamental. De una parte es la propensión natural en Garcilaso a la idealización y el arquetipo y al embellecimiento de sus recuerdos infantiles. En su tranquilo retiro de Córdoba, con la suave y benévola tendencia a la ancianidad que se iniciaba, los comentarios del Inca Garcilaso se hallan como impregnados por una honda nostalgia, doblemente avivada por la distancia en el tiempo y el espacio. De una parte son los errores inevitables en todo cronista, la imposibilidad de manejar más fuentes con las que pudieron estar a su alcance, sería notoria. Espera, también toqué. Ya, rebobinamos, ¿ya? Dice, la idealización del Imperio Incaico. Estos arreglos y modificaciones del Inca Garcilaso y aún sus errores y supresiones innegables en algunas partes de su historia son perfectamente explicables por los demás y no menoscaban ni falsean su veracidad fundamental. De una parte es la propensión natural en Garcilaso a la idealización y el arquetipo y al embellecimiento de sus recuerdos infantiles. En su tranquilo retiro de Córdoba, con la suave y benévola tendencia de la ancianidad que se iniciaba, los comentarios del Inca Garcilaso se hallan como impregnados con una honda nostalgia doblemente avivada por la distancia en el tiempo y el espacio. De otra parte, son los errores inevitables en todo cronista la imposibilidad de manejar más fuertes con las que pudieron estar a su alcance. Sería notoria injusticia reprochable no haber reconocido lo entonces inédito, lo que estuvo guardado en archivos oficiales y los documentos privados o anónimos. Y, sobre todo, el pro y el contra de que las informaciones de fuentes indígenas que llegaron al Inca Garcilaso procedían de la familia real y de la nobleza inca cusqueña. La versión oficial que conservaba lo favorable y relegable en el olvido, lo desafortunado o lo dañino, fue la única que alcanzó Garcilaso y es la que explica en buena parte su desconocimiento de las civilizaciones preincaicas, a las que se empeña en describir como un conjunto bárbaro y caótico sobre el que luego se extendió la acción por proficua y civilizadora de los incas. En cambio, todos son elogios cuando en los comentarios reales se hablan
de la segunda edad, cuando los antiguos y rústicos gentiles reciben la doctrina y enseñanza de los incas que ponen orden y concierto, donde antes solo había dispersión y desorden. Ascendiendo por riscos de los Andes, descendiendo a los valles y a los llanos, alcanzando hasta el mar y hasta la selva, los incas se fueron extendiendo, según el cuadro del Inca Garcilaso, enseñando su lengua, adoctrinando los pueblos vencidos, unificando las varias regiones con las sutiles riendas de sus hilos de nudos y colores o quipus, desde la imperial ciudad del Cusco, que para simbolizar su carácter de centro, Garcilaso traduce como ombligo. Se difundieron las virtudes que Manco Cápac y Mama Ocllo, los fundadores del imperio, habían enseñado para triunfar en las artes de la guerra y avanzar en las artes de la paz. El Tahuantinsuyo, o las 4 regiones, no solo llegó a abarcar lo que ahora ocupan el Perú, Ecuador y Bolivia, sino llevó sus límites hasta Pasto en el actual Colombia, el río Maulle en Chile y Tucumán en lo que es la República Argentina. Pueblo guerrero y pacífico por ello, alternativamente riguroso y benévolo, dominador y patriarcal, amigo de luchas y conquistas y al mismo tiempo íntimamente vinculado a la tierra. Organización señorial y jerárquica que transportaba poblaciones en masa y no dejaba libertad para transitar por los caminos, pero en la que no había mendigos, solo tenía su derecho al sustento y las tierras de viudas, huérfanos y ancianos se cultivaban colectivamente antes que la labranza en las tierras del Inca, imperio rudo y blanco, que imponía sus normas por las fuerzas y enseñaba a tejer con alegría, que castigaba simples faltas veniales con la muerte y luego barbechaba en las escalas de sus andenerías con el plácido ritmo de los cantos y de sus poetas o arabicus. Tal es la versión dorada con tonos y a la vez de epopeya y de idilio que el imperio en sus antepasados con la sangre materna nos ofrece el Inca Garcilaso. Versión emocionada y deleitable que hizo decir a Prescott que los escritos de Garcilaso son una emanación del espíritu indio e hizo exclamar a Menéndez Pelayo que los comentarios reales son el libro más genuinamente americano que en tiempo alguno se ha escrito. Versión inconfundible e individualizada de un imperio que se parece a Egipto, a China, a Roma. El Cusco es un imperio que fue otra Roma en el suyo, pero que es también diferente de todos y cuya visión ha quedado grabada gracias en buena parte a las páginas del Inca Garcilaso. Un poquito más. El mestizaje y el paisaje peruano. Pero además de lo que Garcilaso nos cuenta de los incas, hay otro aspecto cautivante en su historia, lo que nos dice y nos insinúa de sí mismo, a través del comento y la glosa, a través de los vivos recuerdos infantiles y de las anécdotas oportunas y galanamente incorporadas, nos presenta su propio y puntualísimo retrato. Pues soy indio, yo como indio, un indio nacido entre los indios, exclama varias veces. Pero su indigenismo es parcial y relativo, porque por sus venas corre también sangre española que él reconoce caudalosa y brillante. Es decir, es mestizo y por lo tanto habla de los mestizos mis compatriotas, y como los incas son también sus parientes los mestizos. A los hijos de español y de india, o de indio y española, escribe con arrogancia. Nos llaman mestizos por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. Y así como a través de sí mismo reconoce la integración racial y la continuidad histórica de su patria, el Perú,
tiene el mismo sentido integrador en el campo geográfico. Para él, el paisaje peruano es siempre suyo, aunque se encuentre en regiones disímiles, con la elegancia admirable de su estilo y con la gracia de narración de su relato. En los comentarios reales se describen los anchos desiertos y los lagos, los pueblos que se derraman a una mano y a otra, del camino a la desolación intensa y solemne de las punas, el plácido regazo de los valles andinos, los escarpados y agrestes senderos en los que alternativamente se ven puntas de sierra tan altas que parece que llegan al cielo, y por el contrario valles y quebradas tan hondas que parece que van a dar al centro de la tierra. Otras veces son los arcabucos de la vertiente oriental de los Andes, los ríos caudalosos que se cruzan por acrobáticos puentes de crisnejas, más a menudo las cumbres fragosas, el vuelo grave y sereno de los cóndores, el paso gracioso de las llamas y el escenario de riscos y vertientes limitado en el fondo con la alta cadena de montañas, aquella nunca jamás pisada de hombres ni de animales ni de aves, inaccesible cordillera de nieves. En otras ocasiones lo que describe el Inca Garcilaso es la costa, con poblaciones batidas por el viento que sopla siempre del sur, y al lado de un océano Pacífico a lo lejos y agitado en las playas, sobre las altas olas que revientan sonoras y se engalanan y abrillantan de espuma, sesgan las frágiles balsas de totora, en la que los indios se arrodillan y avanzan golpeando el agua con sus cañas. De pronto en el cielo, encandecido o hecho de oro por el sol de las yungas, surge la oscura bandada interminable de las aves marinas. El Inca se deleita en describirlas en una de las páginas más bellas y más citadas de los comentarios. A ciertas horas del día, por la mañana o por la tarde, relata con frase insuperable, debe de ser a las horas que el pescado se levanta a sobreaguarse, o cuando las aves tienen más hambre y ellas se ponen muchas juntas como dos torres en alto, y de allí como halcones en altanería, las alas cerradas, se dejan caer y coger el pescado, y se zambullen y entran debajo del agua hasta que lo pescan. Algunas veces se detienen tanto debajo del agua que parece que se han ahogado. Debe ser por huirles mucho el pescado, y cuando más se certifica la sospecha, las ven salir con un pez atravesando en la boca y volando en el aire, lo engullen. Es gusto ver caer unas y oír los golpazos que dan en el agua, y al mismo tiempo ver salir otras con la presa hecha, y ver otras que a medio caer se vuelven a levantar y a subir en alto por desconfiar del lance. En suma, es ver 200 halcones juntos en altanería que bajan y suben a veces como los martillos del herrero. La impresión de los comentarios. Y así, con sus fuentes escritas, con su emoción y sus recuerdos, y algunas veces con su imaginación, el Inca Garcilaso llevó a cabo su obra fundamental sobre el Perú. En la relación de Garcí Pérez en 1596 decía que pasaría delante de ella, luego que quitemos las manos de la historia, la Florida. En la Florida misma habla de que su historia de los incas está ya la mayor parte puesta en el telar, con las cartas que le llevaron del Perú, con los papeles rotos del padre Valera, con las tardanzas en la impresión de su obra sobre la jornada de Hernando de Soto, pudo avanzar, redactar de nuevo, revisar, corregir y aumentar. Ya en aquella historia, la de los incas, con el favor divino, dice en uno de los capítulos finales de la Florida, este año de 602 estamos en el postrer cuarto de ella y esperamos saldrá presto. Muchos días después de haber dado fin a este libro nono, escribe al concluir los comentarios, recibí ciertos recaudos del Perú, de los cuales saqué el capítulo que se sigue, con lo que se refiere al memorial que los indios de sangre real de Cusco le enviaron en 1603. Al principio de este año de 604, ahora que es fin de marzo, agrega casi en las últimas líneas. Quiere decir que en 1604 el Inca Garcilaso tuvo dos
obras de historia de las Indias completamente terminadas, la Florida y los comentarios reales. Frustrada la gestión que encomendó 5 años antes a Juan de Morales, portero de la Cámara del Rey en el Consejo de Indias, para que obtuviera en Madrid la impresión de la primera, el Inca envió a Lisboa los 2 manuscritos. Fray Luis II Anjos recibió el encargo de estudiar ambos libros el 16 de noviembre de 1604. Aprobó la Florida y 10 días después los comentarios. El 23 de noviembre y el 4 de diciembre, por su parte, Marcos Teixeira y Ruz Pires de Viega del Consejo de la Inquisición dieron licencia respectivamente a las 2 obras, como para que las historias siguieran hermanadas. Garcilaso dedicó la Florida a Teodosio de Portugal, duque de Braganza y de Barcelos, y los comentarios reales a doña Catalina, duquesa de Braganza. Pero, si las licencias del palacio fueron el 8 y el 15 de marzo respectivamente, la Florida apareció ese mismo año, en tanto que los comentarios tropezaron con más dificultades. Por fin, la impresión quedó terminada en 1608. Luego se indicó en el colofón. El 19 de junio del año siguiente, el Inca Garcilaso envió poder al jesuita Jerónimo Ferraz para que lo representara en todo lo necesario. 2 meses y medio más tarde, el 2 de septiembre, se obtuvo la licencia del ordinario y concluidos los preliminares, se estampó la portada en la fecha año 1609. El título largo y explicativo fue Primera parte de los comentarios reales, que tratan del origen de los incas, reyes que fueron del Perú, de su idolatría, leyes y gobierno en paz y en guerra, de sus vidas y conquistas y de todo lo que fue aquel imperio y su república, antes que los españoles pasaran a él, escritos por el Inca Garcilaso de la Vega, natural del Cosco y capitán de su majestad en Lisboa, en la oficina de Pedro Grasbeck, y con ornamento del volumen y afirmación de su doble ascendencia Garcilaso, indio en la traducción de León Hebrero, el Inca en la Florida, hizo grabar un escudo partido por 2 armas de sus antepasados paternos y maternos, y por un lado las armas de los Vargas, los Figueroas, los Sotomayor, los de la Vega, con el Ave María, y por el otro la insignia imperiales del Inca, el sol, la luna, el yautu, trenzado en la mascaipacha, todo teñido con la frase nuevo homenaje a su deudo, el poeta toledano, con la espada y con la pluma. Ya, lo dejamos ahí. Mañana la seguimos.